Hola, buenas tardes y bienvenidos a estas charlas online. Yo soy Alejandro Martín Navarro, me doctoré en Filosofía por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre Novalis y el romanticismo alemán y he dedicado la mayor parte de mi vida investigadora a la filosofía clásica alemana o kantiana, lo que me llevó al final a meterme en una aventura muy bonita e interesante que ha sido la de traducir las obras completas de Nietzsche para Tecnos, bajo dirección de Diego Sánchez Meca. Y ha sido en ese contexto como he tenido la ocasión de traducir el Asio de Zaratustra, que es la obra de la que me gustaría hablar hoy. Yo he titulado esta intervención mía Nietzsche y la religión, siendo consciente de que lo normal es que uno entienda que esa conjunción es en realidad una manera de decir Nietzsche contra la religión, porque es lo que normalmente se suele conocer de la filosofía nietzscheana, ¿no? Esta parte de su genealogía de la moral, del anticristo, este filósofo que filosofa con el martillo y que evidentemente es una parte insustituible, una parte esencial en su pensamiento. Yo, sin embargo, querría explorar una manera distinta de acercarnos a la relación entre Nietzsche y la religión, que vaya más allá de la consabida crítica a la religión cristiana, ¿no? En este sentido, habría que empezar planteándonos pues, qué es una religión. Normalmente uno entiende que una religión tiene que ver con un conjunto de creencias en torno a un orden sobrenatural, ¿no? Es decir, que religiosa es la persona que afirma que existen tales y cuales seres y que ocurren tales y cuales cosas, ¿no? Es decir, parece a veces que la religión tuviera que ver con la emisión de juicios, ¿no?, sobre la realidad, ¿no? Y yo creo que si uno estudia a los clásicos teóricos de las religiones, a Otto, a Eliade, a Durkheim, incluso a gente más actual como Jim Stone, uno se da cuenta de que en realidad lo que es constitutivo de la religión, de lo religioso, de la vida religiosa, no es tanto afirmar cosas sobre el mundo, cuanto tener una conexión con el valor. Es decir, la religión tiene más que ver con el valor que con el ser. La religión es el establecimiento de un núcleo valioso alrededor del cual se articula lo que vale menos, ¿no? Esta es la separación clásica entre lo sagrado y lo profano. Con lo cual, se podría definir la religión como una tecnología del valor. Es una técnica, un conjunto de técnicas para establecer el valor, para custodiarlo, para transmitirlo también, ¿no? En cierto sentido, se podría definir el rito como una tecnología de conservación del valor. De la misma manera que la estética, en un sentido amplio, sería la tecnología de su restauración. El valor se degrada en el tiempo por determinadas circunstancias y es necesario actualizarlo, es necesario recuperarlo, ¿no? Esta palabra, este concepto de tecnología que yo tomo de resonancias Foucaultianas, ¿no? Me lleva a pensar en un libro que es muy interesante de Foucault, que se llama La hermenéutica del sujeto, que en realidad son un conjunto de lecciones universitarias, ¿no? Allí Foucault cuenta que en el mundo antiguo la sabiduría estaba ligada a la religión en la medida en que estaba ligada a un concepto del saber como algo ligado a la mejora del hombre, ¿no? El gnosis autón se une al concepto de epimeleia se autur, es decir, el cuidado de uno mismo es una forma de saber. Y eso se ve claramente no solamente en las filosofías clásicas, en las filosofías tradicionales griegas, ¿no?, sino también en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo en la literatura sapiencial. El conocimiento y la sabiduría siempre tienen que ver con la mejora del hombre, con su salud en un sentido amplio, ¿no? Y por tanto la religiosidad tiene que ver con un cuidado del hombre y con un cuidado de aquello que es valioso para el hombre, ¿no? Entonces, por un lado,
a la hora de definir la religión habría que tener en cuenta esto, esta idea del valor y de la tecnología del valor. Y habría que tener en cuenta un segundo aspecto que yo encuentro al menos en las religiones históricas, en las religiones abrahámicas. Yo no conozco las religiones más allá de nuestra tradición abrahámica, no tengo un conocimiento suficientemente sólido como para afirmarlo también de ellas, ¿no? Pero al menos en nuestra tradición, en la tradición de las religiones abrahámicas, es cierto lo siguiente, y es que cuando aparece una nueva forma de la religión, siempre aparece bajo el estigma de la impiedad. Es decir, la religión oficializada entiende que lo nuevo es impío, es una negación de la religión. Y a la inversa también ocurre, es decir, la nueva forma religiosa aparece negando la validez a la forma institucional presente, ¿no? Eso es así en los profetas, es así en el propio mensaje monoteísta respecto a la idolatría, es así en el mensaje de Cristo respecto al fariseísmo, en el propio Islam respecto a las tradiciones judía y cristiana, en el protestantismo. Siempre aparece la religión, el momento de creación religioso siempre aparece ligado a la idea de que hay algo que se ha olvidado en el transcurso de la historia y que hay que actualizarlo, hay que volverlo a traer. Ambas cosas que acabo de comentar, el valor y la idea de la religión como una reactualización del valor perdido, están presentes y yo creo que iluminan la lectura de Así habló Zaratustra. En el siguiente sentido. Cuando Marx critica a Feuerbach, que éste piensa que se puede hacer una crítica filosófica, o sea, externa a la religión, y dice el propio Marx, en realidad es necesario cambiar el orden económico para que cambie la superestructura ideológica y con ella la religión. Yo creo que Nietzsche se da cuenta de algo que va más allá de estas ideas, y es lo siguiente: no se puede hacer una crítica externa a la religión ni desde la filosofía ni desde el cambio del orden material. Lo único que de verdad transforma la religión, lo único que diluye la religión es la propia religión. Y Nietzsche es consciente de que Así habló Zaratustra es un libro que él ha escrito para dar una nueva forma a la religión. De hecho, lo dice expresamente en cartas a Schmeissner, a Meisenburg. Dice expresamente, Así habló Zaratustra es un quinto evangelio, es un libro sagrado. Él entiende que Así habló Zaratustra está en la tradición no de la filosofía de Kant, no de la filosofía de Schopenhauer. Él la inserta directamente en la Biblia, en los Vedas. Es un texto religioso. Él lo entiende así y así creo que hay que leerlo. Hay una cosa además que es interesante en esta obra, y es que uno podría analizarla como una especie de surgimiento de la religión en germen, sin el aparato teológico habitual, que evidentemente en Nietzsche pues, no puede haberlo, pero en el que vamos a encontrar una serie de rasgos que nos van a iluminar el resto de tradiciones religiosas y nos van a hacer comprender mejor la propia obra de Nietzsche. Yo creo que Así habló Zaratustra está en una tradición que viene del romanticismo alemán, que ya hablaba de la necesidad de una nueva mitología. Es decir, no basta con la razón, con el progreso de las ciencias, de la cultura, etc., ¿no? Sino que el hombre moderno, decían los románticos, necesita una nueva mitología. Necesita mitos, necesita personajes, necesita historias que aporten un nuevo concepto del valor, un nuevo concepto de lo que es valioso y de lo que merece la pena para una vida humana. Y bueno, de eso voy a hablar en la segunda parte de mi intervención. Bueno, un elemento que a mí me parece que es especialmente importante en la esquemática de la religión abrámica
es la idea de un pecado original, ¿no? Es decir, la idea de que hay un momento en el pasado en que se quiebra el orden de la relación normal del ser humano con lo sagrado y que esa quiebra da inicio a una historia de degradación y de exilio, en definitiva. El papel que cumple esa función en la obra de Zaratustra es la idea de resentimiento. Resentimiento es un concepto que Nietzsche toma del mundo de la psicología, es decir, es un concepto que tiene que ver con nuestra vida psíquica. La idea es el ser humano desea bienes y cuando no puede conseguirlo, en la oscuridad de su caverna psicológica les niega su valor. Entonces esta idea, que bueno, es una idea clásica y que además aparece en las fábulas tradicionales, en la fábula de la zorra y las uvas, por ejemplo, ¿no? Lo que hace Nietzsche es aplicarla a la vida de los pueblos, a la historia de la constitución de sus sistemas éticos. Esto lo hace en Genealogía de la moral y lo hace también en Más allá del bien y del mal y bueno, en otras obras. La idea fundamental es el pueblo judío, que había sido un pueblo conquistador, un pueblo guerrero, un pueblo que le da gracias a Yahvé Sebaot, al Dios de los ejércitos, por sus victorias. De pronto, tras siglos de humillaciones, de ser conquistado, de ser dominado por otros pueblos, opera una inversión de los valores como fruto de este resentimiento. Es decir, ya la victoria no va a ser valiosa, el dominio, los malvados son dominadores, los malvados son ricos, los malvados son, etc. Y ese momento se llama cristianismo, el momento en que aparece la moral cristiana como una moral, dice él, del resentimiento, la más fina flor del resentimiento, dice que es la caridad cristiana, ¿no? Es decir, la expresión de una historia de degradación y de humillación que conduce al pueblo judío a transformarse de esa manera. Y aparte es una historia que ocurre también en el mundo griego. Es decir, la constitución de la filosofía clásica opera de la misma manera. En Parménides, en Platón, por supuesto, en Sócrates, que es el personaje al que Nietzsche culpa directamente de esta caída, de este pecado original, ya encontramos la idea de que la vida, el cuerpo, el tiempo, la temporalidad, los sentidos, etcétera, son negativos, etcétera, ¿no? Bueno, esto es una parte conocida de la filosofía de Nietzsche. La idea entonces es que ese resentimiento, es decir, ese odio a la vida, que se inicia con la cultura griega clásica y con el cristianismo, perdura hasta nuestros días. Es decir, nuestro sistema de valores está corrompido por el resentimiento, por el odio contra la vida. Y yo creo que en esto hay que ser muy honestos con Nietzsche y muy respetuosos en el sentido de que a menudo se pasa de puntillas sobre las cuestiones que Nietzsche plantea que más afectan a nuestra moralidad, ¿no? Por ejemplo, las cosas que dice sobre la mujer, las cosas que dice sobre la democracia, las cosas que dice sobre el socialismo, pero es que es crucial enfrentarse a esas cuestiones porque son justo ahí, en esas cuestiones donde se adivina el compromiso de Nietzsche con una manera de pensar más allá del bien y del mal. Es relativamente fácil coger a Nietzsche y usarlo contra la moral heredada, pero lo verdaderamente singular de su mensaje y lo que además hace que su vida y su obra estuvieran marcadas por la soledad es precisamente su decisión de enfrentarse a la moral vigente de su época. Bien, por tanto, es nuestra sociedad la que está corrompida por el resentimiento, es decir, por la negación de un orden jerárquico en la vida, en la realidad, por la negación de los mejores, lo que Ortega llamaba por la presencia del invasor vertical, ¿no? El que viene desde abajo y coloniza todos los aspectos de la vida social, ¿no? Es decir, una nivelación por abajo. Eso es lo que caracteriza nuestra cultura y nuestra moral. Y, por otro lado, la creación de lo que Nietzsche llama los transmundos. Los transmundos son cualquier realidad metafísica inventada por la filosofía, por el pensamiento, por la teología, y caracterizada por los rasgos contrarios a la vida, es decir, cualquier realidad eterna, supramundana, suprasensorial, etcétera, etcétera,
que en Nietzsche toma forma de un objeto de idolatría, ¿no? Es el crepúsculo de los ídolos. Estos son los ídolos de los que habla en esa obra. Hay una impugnación del carácter idolátrico, ¿no? Ya lo decía al principio, exactamente igual que ocurre en la tradición religiosa, siempre hay una impugnación de la idolatría. Vosotros estáis venerando como absoluto y como sagrado algo que en realidad no lo es. Entonces hay que recuperar lo verdaderamente sagrado. Con esto vamos al segundo concepto, el del paraíso perdido, ¿no? Es decir, el pecado original implica una expulsión del paraíso. ¿Cuál es el paraíso perdido para Nietzsche? Bueno, es un paraíso que se encuentra en un pasado arcaico, en el mundo griego arcaico, y que por falta de tiempo yo lo voy a concretar en dos conceptos, en dos palabras, que son tragedia y Heráclito. En la tragedia griega se ve un pueblo reconciliado con los aspectos duros de la existencia, reconciliado con el sufrimiento, reconciliado con el dolor, reconciliado con el carácter efímero de la existencia. En las tragedias griegas se ve la presencia de lo apolíneo y de lo dionisíaco, de las dos fuerzas elementales de la vida. Y en Heráclito se ve el pensamiento de un autor que no considera que haya una verdad eterna por debajo de la que vemos, sino que precisamente es lo que vemos, es decir, la existencia temporal, la que es en sí misma eterna, ¿no? Y que es de aquí de donde Nietzsche va a tomar, como veremos luego, pues su idea de eternidad del mundo, de eternidad de todas las cosas, ¿no? Hay un momento muy bonito en un poema de Milton que se llama precisamente así, Paraíso Perdido, que describe cómo estaba Eva mirando la manzana, ¿no? Y dice Milton, no miraba otra cosa. Es esa obsesión idolátrica que Nietzsche encuentra también en la filosofía, ¿no? En Crepúsculo de los ídolos, por ejemplo, cuando habla de la idolatría de los conceptos propios de los filósofos, de su egipticismo, ¿no? De su veneración, esta obsesión por los mundos creados por la metafísica, lo que Nietzsche está impugnando en esta obra. Bien, dejo esbozados un par de conceptos más que me parecen importantes en esta relación de Nietzsche con la religión y en esta relación de Así habló Zaratustra con nuestro pasado religioso. El primero de ellos sería el concepto de una buena nueva. Cuando en el Nuevo Testamento se quiere decir arrepentimiento o la llamada a la conversión, en definitiva, ¿no? Se usa el término metanoia. Es decir, es necesario cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de concebir la realidad. Y eso es lo que Nietzsche llama transvaloración de los valores. Así habló Zaratustra es una llamada a transvalorar, a hacer que la rueda de la religión gire otra vez y restituya el valor de la vida, ¿no? Ese valor de la vida es lo que en el Zaratustra se llama el sentido de la tierra. Permaneced fieles al sentido de la tierra, le dice Zaratustra continuamente a sus discípulos, a sus amigos. ¿Cómo es posible permanecer fieles al sentido de la tierra? Pues negando valor a ningún trasmundo. Es decir, solo existe esta vida, y si solo existe esta vida, eso significa que esta realidad es eterna, y si esta realidad es eterna, eso significa que todo lo que ha ocurrido va a volver a ocurrir, y eso es la idea de eterno retorno. En Nietzsche el eterno retorno está directamente relacionado con la reivindicación de la vida y de la esencia de la vida. Además hay una segunda interpretación de este concepto, como todo el mundo sabe, que es la idea de que si uno efectivamente está reconciliado con la vida, uno tiene que vivirla de tal manera que pueda querer que la vida que ha vivido se repita eternamente. Es un criterio selectivo, un criterio de valoración que establece cómo debe vivir el ser humano, cómo debe valorar su propia vida y su tiempo.
La esencia de la vida es voluntad de poder. Eso significa la esencia de la vida es crecer, superarse, ponerse obstáculos que vencer. Y hay un texto muy, muy bonito en el Zaratustra, yo creo que es el cenit dramático de la obra, aunque no se suele comentar demasiado, que se llama la fiesta la fiesta del asno. En la fiesta del asno, los discípulos, los amigos de Zaratustra, los que él llama los hombres superiores, se quedan solos en la caverna, se quedan solos en la cueva de Zaratustra y comienzan a hacer una fiesta extraña en la que adoran a un asno. Cuando Zaratustra vuelve a la cueva y se los encuentra, al principio le parece que se han vuelto locos y que han vuelto a recuperar la religiosidad. Y sin embargo, en un momento dado se da cuenta de que lo que realmente ha sucedido era muy importante que sucediera. Y los valora y los ama a sus hombres superiores por eso. Y es el hecho de que han redescubierto la piedad. Es decir, Nietzsche entiende que, y además lo ha dicho así en otras obras, que un pueblo necesita un Dios para dar las gracias, que si uno está reconciliado con la vida, uno necesita agradecer. Y por tanto, la fiesta del asno es simplemente una representación simbólica de la idea de que el ser humano necesita nuevas liturgias, necesita efectivamente crear fiestas, crear formas de gratitud hacia la vida. Y que eso es una restitución, otra vez, de la piedad, es una restitución de lo sagrado que es, como digo, el sentido de la tierra. Luego, por último, y lo dejo nada más que esbozado porque no me quiero extender más, hay también, como en todas las tradiciones religiosas, en el Zaratustra un lenguaje escatológico, un lenguaje que habla del futuro, de lo que ha de venir. Y es curioso porque si uno lee el Apocalipsis, uno se da cuenta inmediatamente de que lo más peculiar es el lenguaje. ¿Por qué está escrito así? ¿Por qué este lenguaje extraño, roto, simbólico? Y en Nietzsche pasa algo parecido. Todas las alusiones al futuro son alusiones alegóricas, son el hombre que muerde el cuello de la serpiente, son el superhombre como César con alma de Cristo, es ese futuro que vendrá después de los 200 años de nihilismo, es ese futuro del que dice Nietzsche, ya no quiero que estéis orgullosos del país de vuestros padres, sino del país de vuestros hijos, ¿no? De aquello que vendrá en el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso tiene que ver con una cosa que cuenta Taubes, hablando precisamente de esto, de la escatología occidental. Dice Taubes, el telos absoluto no puede tener forma. Aquello que viene al final de los tiempos, aquello que concluye la historia, no puede tener forma precisamente porque es absoluto. Algo de eso hay también en el concepto del Kodesh HaKodashim, en el Sancta Sanctorum, pero incluso en formas de arte contemporáneas, en el cuadrado negro de Malevich, en el monolito de 2001. Siempre hay como una vinculación entre lo sagrado y aquello que está cubierto por un velo, que no puede ser mostrado, que no puede ser manifestado, porque es precisamente absoluto, es aquello que va a concluir la historia humana. Este itinerario que he trazado, religión como constitución del valor, resentimiento como pérdida del valor de la vida, expulsión del paraíso griego arcaico, buena nueva de la fidelidad a la tierra, Zaratustra como profeta, superhombre como aquel que ha de venir al final de los tiempos, constituyen desde mi punto de vista pues algunos de los rasgos donde se manifiesta efectivamente la conexión de Así habló Zaratustra con nuestra tradición religiosa. Y bueno, espero que esta exposición haya sido ilustrativa y haya servido de algo y por lo menos hayáis echado un rato entretenido en otras cuestiones que las que habitualmente nos tiene entretenido esta reclusión. Así que nada, espero que redescubráis el sentido de la tierra en esta caverna de Zaratustra en la que estamos confinados.